Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu, la revelación de los misterios que estaban escondidos en la Escritura, en los Salmos, en los libros históricos y en las 14 epístolas de Pablo y en toda la Biblia. O sea, la Biblia fue escrita espiritualmente, pero con contenido humano, con contenido físico que se podía ver. Los ejemplos están bien claros a través de la historia. Entonces, nosotros lo que tenemos ahora de Dios es un entendimiento para poder ver las cosas que no se pueden ver. De hecho, Pablo escribe: no es lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. El conocimiento del Espíritu, o sea, la doctrina del Dios vivo, la herencia para sus escogidos, es lo que ahora nosotros estamos viendo en el tiempo final, el tiempo cuando aparece el Padre. La enseñanza anterior decía que cuando Jesucristo le entregue el reino al Dios y Padre, para que Él sea todo en todos. Entonces, el conocimiento doctrinal que tenemos en este tiempo es el conocimiento del Padre, el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor es una posición. En esta oportunidad vamos a ver algo bien, pero bien importante que tiene por título el fin de los tiempos. Tengo escrito algo aquí que vamos a leer. Dice: el fin de los tiempos es una posición en el conocimiento y sabiduría de Dios que vendría después de la resurrección de los muertos, cuando terminara la labor de Jesucristo. Por eso dice allá, luego el fin. Vamos a tener una enseñanza muy importante porque vamos a conocer los tiempos. Los tiempos es algo que se desconoce en todo lo que es la religión. Ellos no tienen la dispensación de los tiempos. La dispensación de los tiempos, la palabra dispensación significa un servicio, o sea, un mayordomo, que es el que se ocupa de cada tiempo. Entonces, conocer la dispensación de los tiempos es lo que ahora vamos a entender con los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu. Entonces, había un tiempo para la ley de Moisés, un tiempo de los profetas, el tiempo en que vino Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Tenemos el tiempo de la gracia, el tiempo de la resurrección de los muertos o de la transformación y el fin de los tiempos. ¿Qué significa el fin de los tiempos? El Evangelio eterno, porque todo iba a terminar. La ley de Moisés termina. Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Vemos el fin de la gracia, cuando José Luis de Jesús dijo: la gracia terminó, tuvo un fin. Y también la resurrección de los muertos tiene un fin, porque no íbamos a estar resucitando todo el tiempo. Después de resucitados teníamos una nueva vida, tenemos una nueva vida. El ejemplo está allá en Lázaro. Lázaro estaba muerto. Jesús de Nazaret
le revive el cuerpo y Lázaro comienza a tener una vida nueva. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Claro, Lázaro volvió a morir. Así lo explicó una vez José Luis de Jesús. ¿Por qué? Porque este solo iba a ser figura de lo que nosotros íbamos a tener como beneficio después de morir. O sea, nosotros morimos, resucitamos y volvemos a vivir. ¿Por qué? Todo esto lo hacemos juntamente con Cristo. De hecho, dice, uno murió, luego todos murieron. Uno resucitó, luego todos resucitaron con él. Entonces, el conocimiento en el Espíritu nos enseña que tuvimos una muerte, tuvimos una resurrección, un tiempo de resurrección o transformación, y ahora tenemos una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Somos aquel pueblo del que habló Joel, que no había habido nunca antes sobre la faz de la tierra un pueblo semejante al que menciona Joel. Entonces, eso somos nosotros, una nueva creación, una nueva criatura. Somos el nuevo hombre creado según Dios. ¿Y cómo es que se entiende que el nuevo hombre es creado según Dios? Porque es a través de la información que Dios le da. O sea, si no es en este ministerio del Dios vivo, no puede haber otro lugar donde le den a usted una enseñanza para una nueva vida. Vamos a comenzar porque el tiempo de la introducción es muy importante. Y ahora que comenzamos con lo que está escrito, lo que está escrito lo vamos a ver más práctico, más fácil, porque ahora sabemos de qué estaba hablando, en este caso, el profeta Jeremías. Jeremías es el que Dios le dijo que fuera a la casa del alfarero y que ahí le iba a mostrar, le iba a hablar cómo era que Dios iba a tratar con el hombre, con el ejemplo del barro. Ahora vamos entonces a Jeremías capítulo 29, versos del 11 al 14. Y dice así, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Por qué mencioné yo el nombre Jehová? Porque nosotros tenemos los ojos del entendimiento alumbrados y sabemos que Jehová es el mismo nombre Señor en español. Señor y Jehová es lo mismo. Usted oye Señor y es Jehová, usted oye Jehová y es el Señor. Entonces, como mejor le guste. Entonces dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Corazón es mente. Quiere decir que un corazón ya instruido, ya enseñado, sabe cómo buscar a Dios. Verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El profeta está anunciando un fin. Era un fin que iba a llegar cuando todos los tiempos tuvieran su enseñanza en una manera de secuencia. Primero la ley de Moisés, después viene la doctrina de salvación a través de Jesús de Nazaret, doctrina que nadie entendió, la estamos entendiendo ahora. ¿Por qué? Porque esta es la enseñanza del fin de los tiempos, o sea, vamos a conocer los tiempos. Ahora, esto no lo conocen los religiosos, que había un tiempo para cada doctrina, para cada semilla. Lo vimos
en la enseñanza pasada, que cada semilla tiene su propio cuerpo, cada palabra tiene su propio cuerpo, su propia iglesia. Entonces quiere decir que unas fueron las personas, los escogidos, los que Dios había preparado, predestinado para escuchar a Jesús de Nazaret. Escuchar, porque no entendieron. Otros estaban con Pablo. De hecho, Pablo, al terminar su doctrina, Pablo nos dice: todos me abandonaron, aún Timoteo. Entonces, pero tenía su propia gente que le oía. José Luis de Jesús tuvo también su iglesia. Muchos participamos de esa doctrina y conocimos los que en ese tiempo eran representantes de esa iglesia. Pero terminó y vino la transformación. La transformación también tenía las personas que escuchaban esa doctrina de la transformación. Porque la transformación o la resurrección de los muertos, que es lo mismo, era una semilla y tenía su propio cuerpo. Ahora se está predicando la semilla, la palabra del Dios vivo, y también tiene su propio y nuevo cuerpo. Entonces, quiere decir que la doctrina del fin y el fin de los tiempos es la enseñanza espiritual a través del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que ahora es el Dios vivo. Esta es la doctrina correcta para el fin de los tiempos. Usted no puede estar en una doctrina de la gracia, eso terminó. Usted no puede estar tampoco en la transformación o resurrección de los muertos, porque esa fue una doctrina de Cristo. Ya Cristo entregó el reino, ya eso no va. Vamos entonces a ver rápidamente, porque esto sí interesa que lo leamos, porque es el cumplimiento. Vamos a ir a Daniel en el capítulo 12. Y voy a leer de corrido el capítulo, porque a raíz de lo que han aprendido, de lo que han oído, de las enseñanzas espirituales, cuando se lee esto ya se tiene un entendimiento correcto. Y lo voy a leer de corrido, pero despacio. Dice: en aquel tiempo, Daniel capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
Verso 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los tiempos se iba a recibir la heredad. Entonces el tiempo del fin llegó. ¿Por qué? Porque ahora se entiende aquel libro que cerró Daniel. Y si lo cerró, ninguno pudo ver ni entender lo que ahí estaba escrito. Ahora en el tiempo del fin dijo que iba a volver a ser abierto. Y entonces los entendidos entenderán y los impíos iban a proceder impíamente. ¿Por qué? Porque entonces viene el juicio final. Los que creen a la palabra del Espíritu y los que no creen a la palabra del Espíritu. O sea, hoy es que usted está escuchando la palabra del Dios vivo al final de los tiempos. Ya no van a haber más tiempos. Ya no puede haber otra crucifixión, otra muerte, otra resurrección, porque solo es uno. Jesús de Nazaret nos mostraba esto de una manera distinta. El recorrer de los tiempos. ¿Por qué? Porque el recorrer de los tiempos era importante desde la aparición de Jesús de Nazaret hasta llegar a entregarle el reino al Dios y Padre. Ahora lo vamos a leer y vamos a entender perfectamente lo que Jesús de Nazaret hablaba, enseñando el camino por los tiempos hasta llegar al Padre, que él le llamó la casa del Padre. En Juan 14 nosotros vamos a ver perfectamente entonces cuál era ese camino, y lo vamos a leer rápidamente. Juan 14, versos del 1 al 10. Dice así, hablando Jesús de Nazaret: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde dijo Jesús que iba? A la casa de su Padre. ¿Y a dónde nos iba a llevar a nosotros? A la casa de su Padre. Para llegar a la casa de su Padre tenía que haber un recorrido de tiempo. Y esto es lo que nosotros estamos enseñando. La dispensación de los tiempos. Nosotros conocemos los tiempos, conocemos las doctrinas. Pregúntele a un religioso qué es la transformación y qué es la resurrección de los muertos. Él no sabe. Saben los que han oído la doctrina del Espíritu y se les ha explicado que esto es un conocimiento. Espíritu, sabiduría, conocimiento, enseñanza, doctrina de Dios. Esas son las palabras del Espíritu. Entonces, dice:
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo se llegaba al Padre? Por medio de un conocimiento. Jesús de Nazaret muere, resucita, viene Pablo, Pablo enseña a los gentiles, termina esa doctrina, viene la gracia, termina la gracia que le enseñaron a los gentiles, viene ahora la resurrección de los muertos, porque en la gracia nos mataron, ahora resucitamos de los muertos, perdón, viene la transformación, éramos gusanos, nos convertimos en mariposa y ahora somos la nueva creación. El nuevo hombre creado según Dios a través de una enseñanza. Entonces dice el 7, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. ¿Qué era lo que estaba dando Jesús en esta enseñanza de que Él era el camino, de que tenía que llegar al Padre? La enseñanza del Padre, que es la que se está dando hoy. Por eso cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, yo soy el Padre, no les estoy predicando la palabra que el Padre les va a enseñar en el tiempo del fin. Es bien sencillo de entenderlo, pero como dijo Daniel, los entendidos entenderán. El necio le pone cualquier excusa, pero el que no quiere entender, no quiere entender. Porque Jesús habla de ese camino, de la dispensación de los tiempos, del fin de los tiempos. El fin de los tiempos, que es la casa del Padre. Cuando termine la doctrina de Cristo, entra a la casa del Padre. Lo vamos a leer escrito. Primera carta a los Corintios 15, 19 al 28. Y aquí vamos a ver si es cierto lo que Jesús de Nazaret dijo, o lo que está escrito en el libro histórico de Juan. Dice así, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a entender este versículo. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, o sea, en la salvación, somos los más dignos de conmiseración, porque no entramos a la casa del Padre. La doctrina de Cristo nos lleva a la puerta, y sucede como pasó con Moisés. Moisés caminó en el desierto con toda esa gente y al final no entró. Entonces, quiere decir que en la casa del Padre termina ya la doctrina de Cristo. En la casa del Padre ya no hay doctrina de Cristo. Terminó, lo leímos. Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de bautismos, imposición de manos y la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos también era doctrina de Cristo, porque ahí estaba resucitando Cristo. ¿Para qué? Para terminar con un cuerpo glorificado. Él era la figura, Él era el ejemplo. El camino era toda la enseñanza de Cristo. Voy al Padre. Y lo dijo José Luis de Jesús. Dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también están. Quiere decir que no habíamos llegado.
Cuando termina la resurrección de los muertos, entonces tenemos nueva vida y entramos al Padre. Entonces, vamos a continuar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahí estamos. Primicias de los que durmieron es hecho. Allá en los profetas decía que los que estaban durmiendo en los sepulcros iban a despertar. También el dormir es sinónimo de resurrección. Entonces dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya pasamos por la muerte y resucitamos, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ya no es Cristo, ahora es Dios. Cristo era el que enseñaba allá en Jesús de Nazaret. Cristo era el que enseñaba a través de Pablo. Cristo enseñaba en José Luis de Jesús, porque José Luis de Jesús decía: yo soy Jesucristo, hombre. Todavía Cristo. La resurrección de los muertos estaba resucitando Cristo y nosotros con Él. Ahora Cristo terminó. Ahora estamos en la doctrina del Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ahora nosotros estamos con el Dios vivo, con el Señor, porque el día del Señor llegó. ¿Cuándo llegó? Cuando termina Jesús de Nazaret, cuando termina la doctrina de Cristo toda. Entonces, ahora es un tiempo diferente. La enseñanza se llama el fin de los tiempos. El fin de los tiempos llegó, porque los tiempos eran estados doctrinales, posiciones en cuanto a los beneficios que Dios tenía para nosotros. Allá se nos enseñó a orar, ahora es otra la doctrina. Es esta la doctrina del Espíritu, donde usted ya no pide, donde usted ya todo lo recibe de parte de Dios, solo con entender y creer. El tiempo llega a su final. Me hubiera gustado todavía continuar explicando algunas cosas, pero será en una próxima oportunidad. Me despido pues, y nos declaramos como nos declara la doctrina del Dios vivo. Bendecidos con toda bendición.